Audiolibros Espaciales presenta El Marqués de Sade. La verdad. ¿Qué es este monstruo, esta quimera impotente y estéril, esta divinidad que una odiosa corte de curas impostores predica a los imbéciles? ¿Quieren acaso incluirme entre sus seguidores? Ah, no. Juro y mantendré mi palabra. Jamás este ídolo ridículo y repugnante, este hijo de delirio y de irrisión, dejará huella alguna en mi corazón. Contento y orgulloso de mi epicureísmo, quiero expirar en el seno del ateísmo, que el Dios infame con que quieren asustarme, solo lo conciba para blasfemarlo. Sí, vana ilusión, mi alma te aborrece. Para convencerte más aquí lo reafirmo. Yo quisiera que pudieses existir por un momento para gozar del placer de insultarte mejor. ¿Qué es realmente este fantasma execrable? Ese don nadie de Dios, ser lamentable, que nada ofrece la mirada ni nada dice la mente, de quien teme el loco y ríe el sabio, que nada dice a los sentidos, que nadie puede comprender, cuyo culto salvaje derramó en todos los tiempos más sangre que la guerra o la furia de Temis. Pudieron derramar en 1000 años en la tierra. Me place analizar a este bribón divinizado. Me place estudiarlo. Mi ojo filosófico solo ve en vuestras religiones una mezcla impura de contradicciones, que no resiste un examen si se la considera, que se insulta con placer, se injuria, se ultraja, producto del miedo, creación de la esperanza, que nuestra mente nunca podrá concebir, convertido alternativamente, según quien lo exalte, en objeto de terror, de alegría o de vértigo, que el astuto impostor que lo anuncia a los hombres hace reinar a su gusto sobre nuestros tristes destinos, pintándolo como malvado, como bondadoso, ora matándonos, ora siendo de padre, adjudicándole siempre según sus pasiones, sus costumbres, su carácter y sus opiniones. La mano que perdona o que nos asesina. ¡Ay, el Dios tonto con quien nos adormece el cura! Pero ¿con qué derecho el condenado por mentiroso pretende someterme al error que lo aqueja? ¿Cuándo necesito de Dios abjurado por mi saber para comprender las leyes de la naturaleza? En ello todo se estremece y su seno creador actúa cada instante sin ayuda de motor. ¿Acaso gano algo yo con esa doble confesión? ¿Acaso este Dios explica el origen del universo? Si Él crea, ha sido creado, y así siempre. Me siento impedido como antes de adoptar su prédica. Huye, huye lejos de mi corazón, infernal impostura. Sométete al desaparecer a las leyes de la naturaleza. Solo ella ha hecho todo, solo tú eres la nada. ¿De dónde ella nos sacó un día creándonos? Desvanécete, pues, execrable quimera. Huye lejos de esos climas, abandona la tierra, donde solo encontrarás corazones endurecidos por la jerga mentirosa de tus piadosos amigos. Cuanto a mí, confieso que el horror que me produces es a la vez tan justo, grande y fuerte, que con placer vil Dios y con tranquilidad, que digo, también con transporte y voluptuosidad, yo sería tu verdugo si tu frágil existencia pudiera ofrecerme un punto de referencia para mi sombría venganza, y mi brazo pudiera llegar encantado hasta tu corazón para probarte el rigor de mi aversión. Pero sería inútil querer alcanzarte. Tu esencia elude a quien quiere cercarla. Por no poder aplastarte entre los mortales, quisiera al menos destruir tus peligrosos altares, mostrar a quienes aún se sienten cautivados por Dios que ese cobarde aborto que adora la debilidad de ellos
No está hecho para limitar a las personas. No está hecho para limitar las pasiones. Oh movimientos sagrados, audaces impresiones, sed para siempre el objeto de nuestros honores. Los únicos que pueden ofrecerse en el culto de los verdaderos sabios, los únicos en todos los tiempos que deleitan su corazón, los únicos que ofrece la naturaleza nuestra felicidad. Aceptemos su imperio y que su violencia, subyugando nuestras mentes sin la menor resistencia, convierta impunemente nuestros placeres en leyes. Lo que prescribe su voz basta para nuestros deseos. Sea cual fuere el desorden donde nos conduzca, debemos aceptarlo sin pena ni remordimiento, sin consultar nuestras leyes ni nuestras costumbres. Entregarnos ardientemente a todos los excesos que siempre nos indica la naturaleza con sus manos. Respetemos siempre su susurro divino. Lo más preciado para sus planes es lo que inútiles leyes castigan en todos los países. Lo que parece al ser humano una terrible injusticia no es más para nosotros que el efecto de su mano corruptuosa. Y cuando según nuestras costumbres tenemos infringirla, en realidad logramos honrarla mejor. Esas bellas acciones que vos llamáis crímenes, esos excesos que los tontos creen ilegítimos, son solo las desviaciones que agradan a sus ojos. Los vicios, las inclinaciones que le agradan más. Lo que graba a nosotros es siempre sublime. Aconsejando el terror, ella ofrece la víctima. Golpeemos sin vacilar y nunca temamos por haber cometido crímenes cediendo a sus impulsos. Pensemos en el rayo en sus manos sanguinarias. Estalla el azar y los hijos y los padres, los templos, los burdeles, los devotos, los bandidos. Todo agrada a la naturaleza. Necesita delitos. También la servimos cometiendo crímenes. Cuando nuestra mano ataca, ella le estima más. Usemos los poderosos derechos que ejerce sobre nosotros, entregándonos sin cesar a las más monstruosas aberraciones. Los placeres de Sodoma y los juegos de Safo. Todo lo daña al ser humano o lo lleva a la tumba. Solo son, estemos seguros, maneras de complacerla. Al acabar con los dioses, robémosles el trueno. Con el rayo incandescente destruyamos todo lo que nos desagrada en un mundo abominable. Sobre todo, no ahorremos nada. Sus maldades sirvan de ejemplo para nuestras proezas. Nada es sagrado. Todo en este universo debe ceder al yugo de nuestras fogosas tendencias. Cuanto más nos multipliquemos, variaremos la infamia. La sentiremos mejor en nuestra alma obstinada, en repetir, en alentar nuestros cínicos intentos para llevarnos diariamente y paso a paso a los crímenes. Después de los mejores años, si su voz nos llama, regresemos junto a ella burlándonos de los dioses. Su crisol no aguarda para recompensarnos. Lo que adquiere su poder nos los devuelve su necesidad. Allá todo se reproduce, todo se regenera. La ramera es la madre de los grandes y de los pequeños. Todos nosotros siempre somos muy queridos para ella. Monstruos y malvados como buenos y virtuosos. Librándonos sin cesar a los cultos más monstruosos. Este verso estará debajo de la estampa que representa a un hombre desnudo, joven y bello, penetrando a una joven también desnuda. Una mano la agarra de los cabellos y la trae hacia él. Con la otra le hunde un puñal en su seno. A sus pies están las personas de la Trinidad y los cherímbolos de la religión. Esa escena está coronada por las flores de una naturaleza en toda su gloria.
Sade en la actualidad. A los 50 años, cuando Sade deja una cárcel, escribe, abre comillas. En una palabra, he perdido la vista, el pecho. Por falta de ejercicio he adquirido una corpulencia tan enorme que apenas si soy capaz de moverme. Todas mis sensaciones se han apagado. Ya no me satisface nada, no me gusta nada. El mundo que tenía la locura de echar tanto de menos me parece tan aburrido, tan triste. Hay momentos en los que me dan ganas de entrar en la trapa. Cierre comillas. Carta a Gaufredi, París, comienzos de mayo de 1790. Cada tanto Sade. Nadie leía en aquel momento que el que habla es un moribundo, que el sujeto de enunciación proclama a la vez la potencia de la naturaleza y su vocación de sirvienta contrariada por los desires de un noble preso. Se leía entonces el ataque al sistema más cuando el mismo moribundo continuaba, abre comillas, cegado por la absurdidad de tus sistemas en su nombre, combatido contra la violencia de los deseos, que había recibido por una inspiración mucho más divina y me arrepiento. Cierra comillas. La naturaleza de Sade ya es el anuncio de los deberes de la estructura, del misterio del código, de la muerte que antecede el lenguaje, siempre se identifica en el silencio. Blanchot, razones blancas para estrategias negras. La subversión vino desde donde nadie la esperaba. El llamado terrorismo de Estado hizo retornar el referente excluido por la escritura. Sade, enviado a prisión por Luis XV, por Luis XVI, por la Convención y por Napoleón, escribe, abre comillas. Dos cosas muy distintas son amar y gozar. Con mayor frecuencia se goza sin amar. Los goces aislados pueden tener ciertos atractivos, puede quizás tener más que los otros goces. Si no fuera así, ¿cómo gozarían tantos viejos? Están convencidos de que no son amados, de que es imposible que se comparta lo que ellos experimentan. Tienen por eso menos voluptuosidad. Pedantes, verdugos, carceleros, legisladores, canalla, tonsurada. ¿Qué haréis cuando alcancemos eso? ¿Qué será de vuestras leyes, de vuestra moral, de vuestra religión, de vuestros patíbulos, de vuestros paraísos, de vuestros dioses, de vuestro infierno, cuando quede demostrado que tal o cual flujo de humores, que cierta clase de fibras, que cierto grado de acritud en la sangre o en los fluidos animales, basta para ser de un ser humano el objeto de nuestras penas o de vuestras recompensas? El cuerpo, sustancia gozante que no puede sufrir más de lo que soporta, se somete al imperativo de una naturaleza sin el deseo y el amor como diferentes del goce. Jacques Lacan compara el tocador sadiano con las escuelas de filosofía antigua, academia, liceo, estoa. Esos lugares donde se prepara la ciencia, rectificando la posición de la ética. Después de esta provocación, Jacques Lacan afirma que Kant es el punto de viraje y nunca detectado que sepamos como tal. El argumento comienza así, abre comillas. La filosofía en el tocador viene 8 años después que la crítica de la razón práctica. Sí, después de haber visto que encuadra con ella, demostramos que la completa. Diremos que da la verdad de la crítica. Con esto, los postulados en que ésta se acaba. La coartada de la inmortalidad, a donde rechaza progreso, santidad y aún amor, todo lo que podría provenir del satisfactorio de la ley, la garantía que necesita de una voluntad para que en el sujeto al que se refiere la ley fuese inteligible, partiendo incluso el tanto apoyo de la función de la utilidad en la que Kant los confinaba, devuelve la obra a sus diamantes de subversión, con lo cual se explica la increíble exaltación que recibe de ella,
todo lector no prevenido por la piedad académica. Cierra comillas. El método que parece de literatura comparada supone la diferencia entre un saber Kant y una verdad Sade, que se completan Hegel, sin ignorar por eso que Sade argumentaba saber sobre los conocimientos que son pasiones. Verdad, y que en Kant el fenómeno saber difiere de lo nominal, verdad. La cascada de estos clivajes se beneficia de una diferencia articulada por la lengua elemental, el bienestar y el bien. El bienestar particular sacrifica su objeto al bien imperativo. Kant excluye lo que llama objeto patológico para instaurar su racionalidad, mientras que Sade en un movimiento de Kant mente en el baile una racionalidad transsubjetiva que tiene como causa eficiente ese goce excluido. Dejemos aquí el complejo texto de Jacques Lacan, texto que ha producido muchos otros, sobre el que se sigue escribiendo. ¿Qué tiene que hacer Sade en esta historia? Es aquí donde nuestros autores encuentran una clave que explicaría la actualidad de Sade. Los conceptos de Kant son equívocos. La razón como yo trascendental supraindividual implica la idea de una libre convivencia de los hombres en la cual éstos logren constituirse como sujeto universal, superar la discordia entre razón pura y razón empírica en la conciencia solidaria del todo. Pero al mismo tiempo la razón presenta la instancia del pensamiento calculador que organiza el mundo para los fines de la autoconservación. No conoce otra función que no sea la de la preparación del objeto para convertirlo de mero contenido sensible en material de usufructo. La vida de Sade. He aquí la cadena etimológica. Sade, Sado, Sudome, Sasu, Sausa, la aldea de Sase. Lo que se perdió en esta afiliación es una vez más la mala letra. Para venir a parar el nombre, maldito, deslumbrante como fórmula, y que pudo engendrar un apellido común, la Z que raya y fustiga se perdió en el camino, cediéndole el puesto a la más suave de las dentales. Quien viva hoy en Saint-Germain-des-Prés debe recordar que está habitando un espacio sadiano degenerado. Sade nació en una alcoba de Hotel del Conde, es decir, alguna parte situada entre la calle Monsieur-le-Prince, la calle del Conde. Fue bautizado en Saint-Sulpice en 1777, por orden del rey. Fue en el Hotel de Dinamarca, calle Jacob, la misma calle donde se publicó la edición francesa de este libro, donde detuvieron a Sade. De allí lo condujeron al torreón de Vincennes. En la primavera de 1779, estando Sade prisionero en Vincennes, le escriben que el huerto de Lacoste está deslumbrante. Cerezos florecidos, manzanos y perales, lúpulo, viña, sin hablar de cipreses y encinas en pleno desarrollo. Lacoste fue para Sade un lugar múltiple, un lugar total. Primero que todo, lugar provenzal, lugar original, lugar del retorno. Durante toda la primera parte de su vida, Sade, aunque fugitivo, buscado, no dejó de volver a él, sin tener en cuenta prudencia alguna. Y además, espacio autárquico, pequeña sociedad completa de la que él era patrón, fuente única de sus ingresos, lugar de estudio. Allí tenía su biblioteca y lugar teatral. Allí se representaban comedias y lugar de intemperancias. Sade hacía que le llevaran domésticas, campesinas, jóvenes secretarias para sesiones en las que la marquesa no estuvo ausente. Si Sade pues volvía incesantemente a Lacoste, al salir de agitadas correrías, no era debido al hermoso gesto de purificación aldeana que impulsa el gángster de Abspal Jungle a morir junto a las puertas de su granja natal. Era como siempre de acuerdo con un sentido plural, sobredeterminado y probablemente contradictorio.
El domingo de, el domingo de Pascua de 1768 a las 9 de la mañana, en la Plaza de las Victorias, al abordar a la mendiga Rose Keller, a la que azotará unas horas más tarde en su casa en el Quail. El joven Sade tiene 28 años, anda vestido con una levita gris, lleva un bastón, un cuchillo de caza y un manguito blanco. Así, en una época en la que no existe la fotografía de identidad, es paradójica la relación de policía obligada a describir la vestimenta del sospechoso, la que libera el significante. Tal ese delicioso manguito blanco, objeto puesto allí sin duda para satisfacer el principio de delicadeza. Parece haber regido siempre la actividad sádica del marqués, pero no forzosamente la de los sádicos. A Sade le gustan los trajes del teatro, esas formas que determinan el papel. Los utiliza en su propia vida. Para azotar a Rose Keller se disfraza de azotador. Chaleco sin mangas sobre el torso desnudo. Pañuelo alrededor de la cabeza, como el que llevan los jóvenes cocineros japoneses para trinchar prestamente las anguilas vivas. Más tarde, le prescribe a su mujer el traje de duelo que debe ponerse para visitar a un marido cautivo y desgraciado. Bata de cuarto de un color demasiado sombrío. Pecho cubierto. Gorra grande, muy grande, sin ninguna clase de tocado debajo. Los cabellos lisa y llanamente peinados, un moño y nada de trenzas. Sadismo doméstico. En Marsella, Sade quiere que Marianne Lavergne lo azote con un martinete de pergamino provisto de alfileres dorados que él saca de su bolsillo. Como la voluntad le flaquea a la muchacha frente a un objeto tan exclusivamente funcional, e incluso quirúrgico, Sade hace que la sirvienta compre una escoba de brezo. Este utensilio le es más familiar a Marianne. Ella no vacila ya para golpear con él a Sade sobre el trasero. La presidenta de Montreal fue objetivamente responsable de las persecuciones que su yerno fue objeto durante toda la primera parte de su vida. ¿Acaso lo amaba? Alguien le dijo un día a la marquesa que la presidenta amaba con locura al señor de Sade. Sin embargo, la impresión que deja este personaje es la de un miedo continuo. El miedo del escándalo, de la complicación. Sade aparece como una víctima triunfante, inoportuna, como un niño terrible. No cesa de bromear. La broma es una pasión sádica, con sus padres respetuosos y conformistas. Por donde quiera que pasa provoca el enloquecimiento de los guardianes del orden, todos los responsables de su encierro en el fuerte de Miolans. Rey de Cerdeña, ministro embajador, gobernador, están obsedidos por su posible evasión, que por consiguiente no deja de producirse. La pareja que forma con sus perseguidores es estética. Es el espectáculo malicioso de un animal vivo, elegante, a la vez obsedido e inventivo, móvil y tenaz, que se va incesantemente y vuelve incesantemente al mismo punto de su espacio, a pesar de que grandes peleles rígidos, miedosos, pomposos, tratan simplemente de contenerlo, no de castigarlo. Esto solo vendrá más tarde. Basta leer la biografía del marqués después de haber leído su obra para convencerse de que fue un poco de su obra lo que él puso en su vida, y no lo contrario, como la presunta ciencia literaria quería hacernos creer. Los escándalos de la vida de Sade no son los modelos de las situaciones análogas que encontramos en sus novelas. Las escenas reales y las escenas fantasmizadas no están dentro de una relación de filiación. Todas ellas no son más que duplicaciones paralelas, más o menos fuertes, más fuertes en la obra que en la vida, de una escena ausente, no figurada, pero no inarticulada, cuyo lugar de no figuración y de articulación no puede ser más que la escritura.
La obra y la vida de Sade atraviesan por partes iguales tal región de escritura. Al volver de Italia y Francia, Sade hace que le envíen de Nápoles a Lacoste dos grandes cajas. La segunda, que pesa 6 quintales, viaja sobre la tartana la amable María. Contiene mármoles, piedras, un vaso o ánfora para conservar los vinos griegos impregnados con raíz de coral, lámparas antiguas, urnas lacrimatorias, urnas lacrimatorias, toda la manera de griegos y romanos, medallas, ídolos, piedras brutas y piedras trabajadas del Vesubio, una bella urna sepulcral bien conservada, vasos etruscos, medallas, un pedazo esculpido de piedra fina, pedazo de nitro de la solfatara, 7 esponjas, una colección de conchas de moluscos, un pequeño hermafrodita y un jarro de flores. Un plato de mármol adornado con toda clase de frutas singularmente bien imitadas. 2 arquillas del mármol del Vesubio. Un bucherini o taza de sarracenos. Un cuchillo a la napolitana. Ropa vieja, estampas. Las pruebas de la religión. Un tratado sobre la existencia de Dios. El diezmo rehusado. Un almanaque de espectáculos. La Sajonia galante. Un calendario militar, cartas de la Pompadour, un diccionario de rimas. Tal desembalaje es digno, en todos los sentidos, de Bovary y Percuchet. Bastarían algunas elipses, unos asindetones, para leer aquí un museo de Brevoort de Flaubert. Sin embargo, no fue el marqués quien escribió ese inventario, pero fue él quien formó tal colección, cuya heterogeneidad cultural se vuelve irrisoria frente a la cultura misma. Doble demostración de la energía barroca de que Sade era capaz, de la energía de escritura que ponía en sus propios actos. La serie de detenciones de Sade comenzó en 1763. Tenía 23 años. Terminó con su muerte en 1814. Esta detención casi ininterrumpida recubre todo el final del antiguo régimen. La crisis revolucionaria y el imperio, en resumen, franquea la enorme mutación llevada a cabo por la Francia moderna. De allí es fácil acusar, más allá de los muy diversos regímenes que encerraron al marqués, a una entidad superior, una esencia inalterable de represión, gobierno o Estado, que se habría enfrentado a través de Sade a una esencia simétrica de inmortalidad y subversión. Sade sería el héroe ejemplar de un conflicto eterno, menos ciego. ¿Pero acaso no eran burgueses ellos mismos? Michelet y Hugo habrían podido celebrar en él el destino de un mártir de la libertad. Contra esa imagen fácil, conviene recordar que las detenciones de Sade fueron históricas, que recibieron su sentido de la historia que se hacía, como esa historia fue precisamente la de una mutación social. Hubo en el encierro de Sade menos 2 determinaciones sucesivas y diferentes. Para hablar genéricamente, 2 prisiones. La primera, Vincennes, la Bastilla, hasta la liberación de Sade por la revolución naciente. No fue un acto de justicia. Aunque Sade hubiera sido juzgado y condenado a muerte por el Parlamento de Aix, debido a la sodomía, en el caso de Marbella, y se le detuvo en 1788 en la calle Jacob, después de años de huida y de retorno más o menos clandestinos a la costa.
fue bajo el efecto de una orden de ley del rey, emitida por instigación de la presidenta de Montreal, retirada la acusación de sodomía y anulada la sentencia independiente de la sentencia de casación. Persistía. Si fue liberado, ello se debió a que las órdenes del rey fueron abolidas en 1790 por la constituyente. A partir de allí, es fácil comprender que la primera prisión de Sade no tuvo ninguna significación penal. Para decirlo todo, moral. Ella aspiraba esencialmente a preservar el honor de la familia Sade Montreal, de las calaveradas del Marqués. En Sade se discriminaba un individuo libertino, al que se reprimía, y una esencia familiar que se preservaba. El contexto de este primer encierro es feudal. Es la estirpe la que manda, no las costumbres. El rey, dispensador de la orden, no es aquí más que el relevo de la gens. Muy distinta es la segunda prisión de Sade, en 1801 a su muerte en Saint-Pélagie, Bicêtre y Charenton. La familia ha desaparecido en el estado burgués, el que gobierna. Es él. No hay ahora suegra prudente que nace encerrar a Sade. Por lo demás, sin más juicio que la primera vez, por haber escrito libros infames. Se establece una confusión bajo la cual seguimos viviendo entre lo moral y lo político, cuya sanción siempre fatal conocemos, que contaba entre los enemigos del pueblo a los individuos que buscan pervertir las costumbres. Continuó a través del discurso jacobino. Él se jacta, dicen, de usar de detenido como sospechosos sus buenos camaradas de la sección Picas, de haber sido encerrado a la Bastilla bajo el antiguo régimen por haber hecho valer su patriotismo, cuando lo cierto es que él habría sufrido necesariamente otro castigo ejemplar si no hubiera pertenecido a la casta nobiliaria. Dicho de otro modo, la igualdad burguesa hacía ya de él, forma retroactiva, un criminal inmoral. Luego, por medio del discurso republicano, Justin dijo en 1799, un periodista, es una obra tan peligrosa como el diario realista intitulado Le Nécessaire, porque si la valentía funda las repúblicas, las buenas costumbres las conservan. Su ruina acarrea siempre la de los imperios. Y por último, más allá de la muerte de Sade por el discurso burgués, Roger Coran, Les, Jean, etc. La segunda versión de Sade, dentro de la cual está todavía, ya que sus libros no son vendidos libremente, no es ya el acto de una familia que se defiende, sino de una completa maquinaria estatal. Justicia, enseñanza, prensa, crítica, que desfallece ante la Iglesia, la censura las costumbres y regla la producción literaria. La primera detención de Sade fue segregativa, cínica. La segunda fue y sigue siendo penal moral. La primera provenía de una práctica, la segunda de una ideología. La prueba de ello está en que para encerrar a Sade, necesario la segunda vez movilizar una filosofía del sujeto mudada enteramente sobre la norma y la inflexión. Sade fue encerrado como loco por haber escrito libros. En algunas de las cartas que recibe o escribe en Vincennes o en la Bastilla, Sade ve o coloca anunciados de cifras que él llama señales. Tales señales le sirven para imaginar o inclusive leer, cuando supone que puestas allí intencionadamente por su corresponsal, escaparon a la censura. El número de días que lo separan de la visita de su mujer, de una autorización para pasear o de su liberación. Tales señales son más bien maléficas. Se hace uso contra mí del sistema cifrado. La manía de las cifras se lee a varios niveles. Primero que todo, el del redán neurótico en su obra novelesca. Sade no cesa de contabilizar las clases de sujetos, los orgasmos, la víctima y sobre todo, como Ignacio de Loyola, por medio de una vuelta obsesiva propiamente dicha, contabiliza sus propios olvidos, las faltas cometidas en la numeración,
y además la cifra por trastornar una racionalidad. Digamos más bien que está hecha a propósito para trastornarla. Tiene el poder de determinar a un sacudimiento surrealista. Abre comillas. El 18 a las 9, el reloj suena 26 veces. Cierra comillas, anota Sade en su diario. Por último, la cifra es la vía triunfal de acceso al significante. Aquí, bajo las especies del juego de palabras. Abre comillas. El otro día, porque usted necesitaba un 24, un bergante enviado para falsificar al señor Lenoir. Era un lugarteniente de policía. Y para que yo le escribiera al señor Lenoir, vino el 4, y de allí el 24. Cierre comillas. Lo cifral es el comienzo de la escritura, su puesta en situación liberatoria, relación al parecer censurada en la historia de la ideografía. Si creemos los trabajos actuales de J. L. Sheffer sobre los jeroglíficos y las cuneiformas, la teoría fonológica del lenguaje de Jacobson aleja indebidamente al lingüista de la escritura, el cálculo determinaría que volviera a ella. Sade tenía una fobia, el mar. Quedaremos a leer a los escolares el poema de Baudelaire, Hombre libre siempre amarás el mar, o las confidencias de Sade. Abre comillas. Siempre he temido y detestado prodigiosamente el mar. Uno de los principales perseguidores de Sade, el lugarteniente de policía Sartin, padecía de una afección psicopatológica que en una sociedad justa, igualadora de los delitos, habría terminado su prisión en la misma calidad que su víctima. Era un fetichista de la peluca. Abre comillas. Su biblioteca guardaba toda clase de pelucas y de todos los tamaños. Se las ponía según las circunstancias. Cierre comillas. Tenía entre otras la peluca de la buena suerte, con 5 ricitos flotantes. Y la peluca de interrogar criminales, suerte de tocado con serpientes que llamaban la inexorable. Cuando comencemos el valor fálico de la trenza, imaginamos hasta qué punto Sade debió sentir ganas de cortar los postizos del policía aborrecido. En el juego social de su tiempo, doblemente complicado, ya que cosa extraña en el curso de la historia, fue a la vez sincrónico y diacrónico, escenificando el cuadro, aparentemente inmóvil, de las clases bajo el antiguo régimen y el cambio de esas clases por la revolución. Está desde una extrema movilidad. Es un verdadero Joker social, apto para ocupar cualquier casilla del sistema de clases. Señor triunfante Lacoste se deja por otro lado suplantar junto a la señorita Colette por un burgués, tesorero, de ingresos casuales, que ofrece a la actriz un magnífico sultán, cestillo de tocador. Más tarde miembro de la sección de picas, adquiere la fisonomía socialmente neutra del literato, del autor dramático, a la vez tachado de la lista de emigrados y como resultado de una confusión de nombres. Jugando en ella siempre puede jugar de acuerdo con los variados momentos de la historia, o al menos su familia lo hace en su lugar, con ese torniquete de pertenencia social. Él honra la noción sociológica de movilidad social, pero en un sentido lúdico. Es móvil a lo largo de la escala de clases como un ludión. Es un reflejo, pero aligerando incluso aquí el alcance socioeconómico del término. Hace de tal reflejo no una imitación al producto de una determinación, sino el juego desenvuelto de un espejo. En ese carrusel de papeles representados, una sola fijeza, la de las maneras del género de vida fueron continuamente aristocráticos. A Sade le gustaban mucho los perros de agua y los rastreros. Los tuvo en Miolans, los pidió en Vincennes. ¿Por cuál ley? O lo que sería peor, viril, la mayor de las subversiones iba a excluir la pequeña afectividad, la que se apega a los animales?
1783, en Vincennes, la administración penitenciaria rehusó dejar pasar al prisionero las confesiones de Rousseau. Sade comentaba, abre comillas, mucho me honran creyendo que un autor deísta puede ser un mal libro para mí. Yo bien quisiera estar en eso todavía. Sabed que desde el punto en el que se está respecto a ella, el que vuelve mala buena una cosa determinada, no la cosa en sí misma. A partir de allí, señores, tener el sentido común de comprender el enviarme el libro que os pido. Que Rousseau puede ser un autor peligroso para toscos santurrones de vuestra especie, pero que se convierte en un excelente libro para mí. Jean-Jacques es para conmigo lo que es para vosotros una imitación de Cristo. Cierra comillas. La censura es detestable a dos niveles. Por ser represiva, por ser necia. De modo que siempre dan ganas contradictoriamente de combatirla y aleccionarla. Transferido bruscamente de Vincennes a la Bastilla, Sade escandaliza porque no le dejaron llevarse su gran almohadón, sin el cual no puede dormir, pues necesita estar acostado con la cabeza extraordinariamente alta. A los bárbaros. Durante toda su vida, la pasión del Marqués de Sade no fue de ningún modo la erótica. La erótica es algo muy distinto a una pasión. Fue el teatro. Relaciones juveniles con varias señoritas de la ópera. Contratación del comediante Bourdois para actuar en la costa durante 6 meses. Y a lo largo de la tormenta, una idea única. Hacer representar sus piezas. Cuando salió de prisión, 1790, reitera 2 mensajes a los comediantes franceses y para terminar, como es sabido, teatro en Charenton. Pluralidad de lo que se sabe es muy consciente que lo hace sonreír. 1793, el ciudadano Sade es propuesto como jurado acusador en un crimen de derecho común, asunto de falsificación de papel moneda. Tal es la doble escucha del texto sadiano, de la que forma parte la vida de Sade. El apologista y el juez del crimen se reúnen dentro del mismo individuo, como el anagrama sausoriano está escrito en el verso védico. Pero ¿qué queda de un sujeto que se somete alegremente a la doble inscripción? La filosofía dans le couleur. Radensen-Perler tiene 63 años. Sade se empleó todos los medios que le sugirió la imaginación para seducir y corromper a los jóvenes, para saciar su lubricidad a base de jóvenes atolondrados, que desgraciadas circunstancias hacían encerrar en Saint-Pélagie y que el azar hacía colocar en su mismo corredor. La detención es un sistema. En el interior de tal sistema se establece una lucha encarnizada, no para liberarse de él, esto escapa al poder de Sade, sino para acrecentar sus molestias. Prisionero durante unos 25 años de su vida, Sade tuvo 2 fijaciones en el interior de su prisión: el paseo y la escritura, que gobernadores y ministros no cesaron de concederle y retirarle como un chupete a un niño. La necesidad y el deseo de pasear se comprenden solos, que Sade haya vinculado siempre su privación a un tema simbólico, el de la obesidad. La represión de la escritura equivale sin duda, como todo el mundo lo ve, a la censura del libro. Pero lo que quizá acongoja es que la escritura sea reprimida en su materialidad. A Sade se le prohíbe todo uso de lápiz, tinta, pluma y papel. Lo que se censura es la mano, el músculo, la sangre, el dedo que apunta la palabra por encima de la pluma.
La castración es circunscrita. La esperma escritural no puede correr más. La detención se convierte en retención. Sin paseo ni pluma, Sadet se vuelve un eunuco. Firmada por Roland Barthes, Sade, Loyola, Furá, 1977. El filósofo malvado. En lo que precede, he tratado de examinar el carácter interpretativo de la descripción que da Sade de su propia experiencia. Esta parecía abarcar una doble experimentación, la de la representación de lo sensible en un acto aberrante y la de la representación descrita. A partir de aquí conviene volver al hecho de que Sade escribe una obra. ¿Cuál es su carácter literario y en qué distingue su singularidad, no solo de su contexto literario contemporáneo, sino de todo lo que se define como literatura? ¿Es esencialmente moderna o escapa también a esta definición? Concretemos aún más la pregunta hecha anteriormente. ¿Qué sucede con la actualización por la escritura de lo sensible, en un acto aberrante y de la relación de esta actualización con la ejecución del acto independientemente de su descripción? Sí. El emparejamiento hostil. El emparejamiento estéril. Todo sucede como si el cuerpo para Sade fuese un extraordinario transformador erótico. Todo sucede como si el cuerpo para Sade fuera un extraordinario transformador erótico. Si el excremento se convierte en una sustancia sexualmente más sobredeterminada que el alimento, mucho más aún si es afirmada como infinitamente deseable hasta el punto de verla o comerla sea suficiente para determinar el orgasmo, es porque aparece como el puro producto del propio cuerpo, como cuerpo erótico. El alimento, por esencial que sea presentado como condición de reconstitución de las energías sexuales, guarda un valor esencialmente funcional. En su paso al cuerpo y su transformación en desperdicio, es lo que lo glorifica. Está del lado del goce porque está del lado de la no función, del puro gasto, de la plétora, del lujo. Pero sobre todo, se sobrecarga del valor transgresivo con el que lo señala el interdicto que lo afecta, tanto como objeto obsceno, como en tanto que emitido por el orificio vergonzoso. Allí donde la ley era implacable y el interdicto riguroso, el goce es extremo. El cuerpo solo es ese erotizador de las sustancias que fabrica, es el transformador mágico, su máquina de glorificar los desperdicios, la medida en que es un volumen marcado con lugares interdictos por tantos sagrados. Lo que sale de él, siendo lo más repugnante, se convierte en lo más deseable. Es necesario, pues, toda la simpleza de una lectura estetizante y moralizadora. Remítanse a las indignaciones citadas al comienzo, para permanecer ciego ante la realidad de un texto como el de los 120 jornadas, es decir, ante su trabajo de escenificación de un proceso de simbolización, para agotarse pidiendo excusas ante la exposición de tanta mierda, para no ver de lo que se trata. Lo que se agita, aquí es la lógica del deseo que, dándose en esa figuración demencial del valor, se ve empujada a sus más extremas consecuencias, y exhibe así radicalmente sus efectos menos confesables. Es cierto, podemos señalar como Bartes que escrita la mierda no huele, para designar la separación que supera entre el orden del referente y el de la ficción. Pero además hay que ver de qué modo aquí lo hemos intentado. Si es escrita, solo puede sucederle que forme discurso y que sea objeto de un riesgo significante, económicamente determinado. Riesgos que hay que leer como la operación del emparejamiento en un mismo dispositivo para los dos términos de semen y de mierda. Limitado al primer término, el gasto por excesivo que fuere,
permanecería en el registro del cuerpo reconocido de la sexualidad con norma, normalidad de los órganos y bipolaridad heterosexual, hombre-mujer, pene-vagina, teniendo como horizonte la legitimidad reproductora, pero viniendo de manera necesaria y constante ese gasto con el goce anal. Hacer del excremento un objeto del deseo es introducir el poder de lo intransitivo en el esquema del goce. Hacer de la excitación debida a las fecas la causa de la descarga es vincular el elemento noble al elemento degradado, lo fecundo a lo estéril. Es poner en cortocircuito a la organización fálica por la simbolía anal. Es demostrar que el cuerpo libertino permanece radicalmente refractario toda determinación sublimadora y que el sistema que realiza se queda obstinadamente en un sistema de improducción, en una machine célibataire, el estado de disfunción acabada en relación a las instancias de la producción y en relación a los códigos de la reproducción. Familia, cultura, poder. Goces libertinos. Significar para este ser humano encerrado el acto de escribir al infinito textos que no pudieron ser leídos. Un poco como el personaje de Borges prolongando desmesuradamente el segundo de su muerte por el lenguaje de una repetición que no se dirigía a nadie, sino de lo que son actualmente esas palabras y de la existencia dentro de la cual hasta ellas se prolongan hacia nosotros. No es el lenguaje la pretensión de decir todo, no es solamente de la de franquear las prohibiciones, sino la de ir hasta el fondo de lo posible. La colocación de todas las configuraciones eventuales, el dibujo, una red sistemáticamente transformada de todas las conexiones, incensiones y ajustes que permite el cristal humano para el nacimiento de grandes formaciones centellantes, móviles, indefinidamente prolongables. Largo encaminamiento por los subterráneos de la naturaleza hasta el doble relámpago del espíritu. Aquel irrisorio dramático que fulmina a Justin, y aquel invisible absolutamente lento que dejándola sin huesos hace desaparecer a Juliette en una suerte de eternidad asintónica a la muerte. Designan el proyecto de reconducir todo el lenguaje posible, todo el lenguaje futuro, a la soberanía actual de ese discurso único que quizás nadie podría escuchar. A través de tantos cuerpos consumidos en su existencia actual, todas las palabras eventuales, todas las palabras aún por nacer, son devoradas por ese lenguaje saturniano. Y si cada escena en lo que ella muestra es doblada por una demostración que la repite o la hace ver en el elemento universal, en que en este discurso segundo se encuentra consumado, de un modo distinto, no ya todo el lenguaje futuro, sino todo el lenguaje efectivamente pronunciado. Todo lo que ha podido ser antes de Sade y alrededor de él, pensado, dicho, practicado, deseado, honrado, encarnecido, condenado a propósito del hombre, de Dios, del alma, del cuerpo, del sexo, de la naturaleza, del sacerdote, de la mujer. Encuentra meticulosamente repetido. De allí que esas enumeraciones sin fin en el orden histórico o etnográfico no sostienen el razonamiento de Sade, sino que dibujan el espacio de su razón. Repetido, combinado, disociado, invertido, luego invertido nuevamente, no hacía una recompensa dialéctica, sino un agotamiento radical. La maravillosa epistemología negativa de Saint-Fond, el castigo que le reduce el silencio, Clarville arrojado al volcán y a la apoteosis sin palabras de Juliette, marcan los momentos de esta calcinación de todo el lenguaje. El libro imposible de Sade hace las veces de todos los libros. De todos esos libros que el bohemio imposible desde el comienzo hasta el fin de los tiempos, bajo el evidente pastiche de todas las filosofías y de todos los relatos del siglo XVIII. Bajo ese doble gigantesco que no carecía de analogía como Don Quijote. Es el lenguaje en su integridad, el que se encuentra esterilizado en un único y mismo movimiento cuyos dos figuras indisociables son la repetición estricta. Invierte lo ya dicho en la nominación desnuda de lo que se halla en el extremo de lo que se puede decir. El objeto exacto del sadismo no es el otro, ni su cuerpo, ni su soberanía. Es todo lo que ha podido ser dicho. Más lejos todavía hacia atrás.
Es el círculo mudo donde el lenguaje se despliega. Todo ese mundo de lectores cautivos. Sade, el cautivo, le reitera la posibilidad de leer. La pregunta acerca de saber a quién se dirigía se dirige en nuestros días. La obra de Sade no tiene más que una respuesta. Nadie. La obra de Sade se sitúa en un extraño límite, que ella no cesa, sin embargo, o antes bien por la misma razón por la que ella habla, de transgredir. Se quita a sí misma, pero confiscándolo en un gesto de apropiación repetitiva, el espacio de tu lenguaje y esquiva no solamente su sentido, lo que no deja de hacer a cada instante, sino su ser. En ella el juego indescifrable del equívoco no es sino el signo grave de este cuestionamiento que la fuerza a ser el doble de todo lenguaje, que repite quemándolo y de su propia ausencia, no cesa de manifestar. Podría y en estricto sentido debería continuar sin interrupción. No murmullo que no tiene otro estatuto ontológico que el de un cuestionamiento semejante. Firmado por Michel Foucault, El lenguaje infinito, 1986. Sade nada tiene que ver con análisis de selecciones, con imágenes y efectos de teatro, con elegancia y amplificaciones. No distingue ni separa. Se retira, se repite y me achaca de continuo. Hace pensar en los libros sagrados de las grandes religiones. Sigue creciendo, apenas detenido por un instante en alguna máxima. Hay momentos peligrosos que lo físico se abraza en los errores de la moral. No hay medio mejor de familiarizarse con la muerte que asociarla a una idea libertina. Declamamos contra las pasiones sin pensar que su antorcha a la filosofía entiende la suya. ¿Y qué máximas? Ese murmullo gigantesco y obsesionado que su bebeza de la literatura y quizás la justifica. Miel, Montaigne, el Kalevala, el Ratnayana. Si me objetáis que al menos se trata de un libro sagrado que no ha tenido su religión ni sus fieles, delante todo que tan feliz esta circunstancia solo puede regocijaros, pues nos deja libertad para juzgar por sí mismo, no por sus efectos. Pensándolo bien, negaré después que no estoy tan seguro de ello, que la religión de que se trata estaba condenada, por su naturaleza misma, al secreto, y desde ese secreto dispuesta a lanzar de vez en cuando una queja hacia nosotros, 3 versos de durar. Y ocultando un látigo bajo sus largos ropajes, mezclan en el bosque sombrío y las noches solitarias la espuma del placer con las lágrimas de los tormentos. Una calidad de Joseph de Maistre, desdichada la nación que suprimiera la tortura. Una frase afortunada de Swinburne, Marqués Mártir, bonito de Lautremont, delicias de la crueldad, delicias que no pasan. Una reflexión de Purcell, la alegría que nos da todo aquello que se acerca a la muerte. Más aún, desconfío del placer un poco turbio que se siente Chateaubriand, entre otros, ante la agonía de las mujeres que lo amaron, los regímenes que defendió, la religión que cree verdadera, no sin razón, que es una razón difícil de esclarecer, se ha sido llamado el divino marqués. Por otra parte, no tenemos la certeza de que fuera marqués, pero no cabe duda de que cierto número de personas, y de apariencia respetable, lo ha tenido por divino, por verdaderamente diabólico, lo cual es del mismo orden. Y hasta siento una inquietud al respecto. Me pregunto cuando veo tantos escritores de hoy empeñados conscientemente en rechazar el artificio y el juego literario en beneficio de un acontecimiento inexpresable que se nos presenta a la vez como erótico y espantoso, preocupados en toda circunstancia de llevar la contra a la creación, afanosos por buscar lo sublime en lo infame, lo grande en lo subversivo, y exigiendo además que una obra comprometa y defina para siempre a su autor, según una especie de eficacia, que no deja de evocar la eficacia puramente fisiológica y local a la cual he dado oído. Si me pregunto si en ese terror extremo, no deberíamos reconocer un recuerdo más que una invención,
un renacer más que un ideal. En resumen, si la literatura moderna es su parte que nos parece más viva, en todo caso la más agresiva, no se encuentra toda ella vuelta hacia el pasado y determinada precisamente por Sade, como lo estaban por Racine las tragedias del siglo XVIII. Jean Paul, Introducción a Sade, 1948. Lo primero que hay que decir es que Sade solo confiesa ser el autor de Alin y Balfour y de los crímenes del amor. Sin embargo, en el catálogo razonado de 1788 aparecen ya el diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Las dos primeras versiones de Justin Live y Balfour, cuentos y fábulas de un trovador provenzal, la carpeta de un hombre de letras, obras conservadas en parte en las novelas cortas que componen Los crímenes del amor y las 120 jornadas de Sodoma. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido de calidad. Nos vemos en un próximo viaje estelar.